Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 15 de agosto del año 2024. Te comento rápidamente que hoy se cumplen 1617 días en que un organismo internacional ha sido incapaz de darle explicación y señalar un origen a un agente patógeno. Se cumplen 20 días de la detención de Ismael El Mayo Zambada y la situación empeora para el gobierno de López Obrador y sus colaboradores ante la expectativa de que pueda revelar otros nombres de colaboradores del crimen organizado dentro de las autoridades, dentro de los colaboradores más cercanos de López Obrador. En este caso ha sido, por el momento, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa por el partido Morena. Se cumplen hoy 73 días del atraco, de la corrupción electoral, de la utilización de los recursos públicos para comprar votos por parte de López Obrador e imponer a la israelita comunista Claudia Sheinbaum, quien no tiene ancestros mexicanos, quien no es mexicana, pero pues a la usanza de un depredador, de un enemigo, de un animal traicionero, de un animal rapaz, pues incluso intenta imitar las formas de hablar de México, algunos modismos vulgares, eso sí hay que decirlo, de gente corriente en México, e incluso se pone ropas que asemejan pues la vestimenta de los pueblos indígenas de México. Pero Sheinbaum no tiene nada que ver con México, es una judía de origen búlgaro-lituano, sus ancestros fueron asesinos de mujeres y niños, ladrones, porque se dedicaban a predicar la destrucción de la propiedad privada. Entonces es un personaje de muy mala nota, es un personaje muy siniestro, es una embajadora de la muerte y el caos, porque además Claudia Sheinbaum, hay que recordarlo, es becaria de la corrupta Fundación Rockefeller. Se cumplen 294 días desde que pues ocurrió el desastre del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, y la reconstrucción no se mira. Lo que sí se mira son muchos asesinatos, muchos actos de violencia en las calles de Acapulco que pues le empañan como destino turístico, que antes era el destino turístico de las grandes estrellas del mundo. Se cumplen 312 días de el ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, que deja por resultado 1.200 civiles israelíes sin vida. Pues se filtran informes en que el ejército no actuó, el ejército israelí no actuó, es algo extraño, y que también pues el gobierno de Netanyahu tenía conocimiento de que ese ataque se realizara por lo menos un año antes por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y no hizo absolutamente nada por evitarlo. Es también muy importante señalar que pese a que se comparte en redes sociales que los terroristas celebraron el atentado, jamás se ha negado a reivindicar el ataque como suyo. Interesante, ¿no? Esto ha dado a motivo a muchas especulaciones y sobre todo que pues por el impacto, por la desproporción de los ataques de Israel contra Gaza, muchos están considerando, por el costo colateral de vidas civiles, pues muchos están considerando que esto pudo ser una operación bandera falsa o una operación de otro tipo. Se cumplen 363 días después de la masacre de Lagos de Moreno, en que 5 jóvenes fueron secuestrados por una división del cártel de Sinaloa y obligados a privarse de la vida, a asesinarse entre amigos, en un terreno baldío. Pues no hay detenidos, la justicia no avanza, el gobierno de López Obrador, sus palabras serán pues recordadas, ¿no? Así se definió su sexenio diciendo no oigo y contando incluso un chiste ante la tragedia de los jóvenes de Lagos de Moreno. Ya la libertad de salir a cualquier hora en tu país, en tu propio país en México, se ha perdido completamente. Se cumplen 32 días del intento de magnicidio contra el candidato a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Las autoridades y los medios no dan explicación satisfactoria. Se cumplen 81 días, faltan 81 días para que se celebren elecciones presidenciales en Estados Unidos el 5 de noviembre. Y ya se considera que hay algunas cosas que pudieran estar pues gestándose, planeándose
para alterar, mover un poco las intenciones de voto. Se cumplen 902 días de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania sorprendió hace unos días con la noticia de que estaba avanzando sobre territorio de Rusia. Sin embargo, Rusia dice que con todos los efectivos o activos militares, que no solamente son soldados, sino tecnología, pues ha logrado frenar ese avance y esa incursión. Zelensky, por su parte, dice que no tiene intenciones de colonizar territorios rusos. Se cumplen 136 días de que terminó el mandato presidencial del presidente Zelensky, quien se niega a retirarse del cargo, y no hay fecha para nuevas elecciones, que han quedado suspendidas sin que los medios de comunicación le critiquen como una dictadura. Se cumplen 17 días de las elecciones amañadas en Venezuela. Se le está dando mucho tiempo al dictador y narcotraficante Nicolás Maduro, se le está dando mucho oxígeno para mantenerse en el poder. Esta ofensiva de darle tiempo al dictador y asesino represor Nicolás Maduro, que está utilizando tropas también cubanas para asesinar manifestantes venezolanos, se ha dado también por parte de los gobiernos de México con López Obrador, de Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva y de Gustavo Petro en Colombia, que han estado sosteniendo una narrativa absurda, boba, de que todavía sería muy prematuro para conocerse los resultados electorales. El hecho de que Maduro oculte los resultados electorales a las actas que no le favorecen es la prueba descarada de que esto se trató de un fraude electoral en el que Maduro quiere eternizarse en el poder. Por su parte, la oposición, Edmundo González Urrutia, cuenta con el reconocimiento de Perú, de Estados Unidos y el apoyo de otras 7 naciones que respaldan la restauración de la democracia en Venezuela. La última nota que tenemos relacionada con esto tiene que ver con que el gobierno de los Estados Unidos habría puesto un ultimátum a Nicolás Maduro con fecha del 5 de noviembre, que qué curioso son las elecciones, ¿no? El 5 de noviembre, para que se vaya del poder, le van a dar una amnistía, o de lo contrario será encarcelado si no se retira del poder. Pero de que se va del poder, asegurarían que se va del poder. No obstante, este informe del Wall Street Journal ha sido rechazado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual sigue siendo muy notorio. Y según las amenazas de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, tendría únicamente 16 días de vida el Poder Judicial de la Federación, que quiere destruir López Obrador para concentrar él en su persona todo el poder, para poder pasar por encima de los derechos humanos de todos los ciudadanos, para poder violar derechos humanos descaradamente. Con esto es con lo que estamos comenzando. Y ahora mismo nos seguimos con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional en este 15 de agosto. Comenzamos con el periódico El Universal, el gran diario de México, destaca las declaraciones soeces, vulgares, corrientes, inapropiadas para una persona que ocupa un cargo público en México, que pronunció esta señora que tiene características muy masculinas, Ana Gabriela Guevara. Dice: todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. Esas son las declaraciones de una funcionaria respetable, esas son las declaraciones de una persona digna. Ana Gabriela Guevara afirma que ella pagó su viaje a París en clase ejecutiva y lo eligió así por prescripción médica. Si se tratara eso de la prescripción médica, todas las personas que se tienen que desplazar a sus trabajos como en un auto sardina, que además eso impide que el transporte le funcionen bien los frenos, puede ocasionar una tragedia, también tendrían que por prescripción médica tener un buen vehículo de transporte, pero eso no se ve en México. ¿Cómo puede haber la gente pobre teniendo que padecer pésimos transportes públicos y ella dándose la vida de ejecutiva cuando habla como una vil verdulera, ¿no? Bueno, yo conozco personas que venden verduras y no hablan de esta forma. Entonces, vamos a dejarlo en que habla muy vulgar, habla muy corriente. Se traga, se unta, se lo viste y como le da su chingada gana, dice. Además de tener la capacidad económica para hacerlo, y dice que no tiene a nadie. Me hubiera gustado más que destacaran también el periódico El Universal las palabras en concreto que utilizó Ana Gabriela Guevara, porque son de una persona muy mezquina.
dice que ella no tiene a nadie, o sea, como que mi familia me importa poco, ¿no? Me importa un cacahuate, es lo que ella prácticamente dice, que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Pues eso suena muy miserable, ¿no? No tener a nadie a quien rendirle explicaciones. No tengo codependientes familiares. Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Mire, yo no sé si esta señora es realmente mujer o si nació con algún problema hormonal, porque la verdad es que tanto en su voz como en su rostro siempre lo que hemos visto es pues, un hombre, ¿no? Tiene un aspecto pero muy, muy masculino. Y estos arranques de ira, estos arranques de violencia verbal, esta desesperación, pues solamente se dan cuando una persona sabe perfectamente que no está haciendo bien las cosas en su trabajo. De hecho, ella tiene muchas denuncias, están muy acumuladas las denuncias en su contra y de hecho las va perdiendo. Diputados de la Ciudad de México se reparten 300 millones de pesos, recursos son entregados por el gobierno capitalino para el bono de liquidación por término de legislatura. Le responden a López Obrador. La USAID dice que mantendrá proyectos en México pese a los dichos de López Obrador. El director de la misión de esta agencia en el país afirma que los donativos no tienen tinte político. López Obrador ordena que se investiguen los recursos que se le han otorgado por parte de la USAID a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. A ver, una cosa hay que decirla bien clara, ¿no? O sea, los donativos que da la USAID son legales conforme al Tratado de Libre Comercio América del Norte y están plenamente declarados fiscalmente. O sea, este argüende de que vamos a revisar. Además, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hace investigaciones de transparencia, solicita información, rendición de cuentas, es sociedad civil. No es una organización que, como otras que sí las hay, como otras que contratan golpeadores, que contratan personas que vayan a vandalizar o a reventar movimientos o manifestaciones públicas. ¿Por qué a esos nunca les abrió carpetas de investigación López Obrador? ¿Por qué a esos grupos, por ejemplo, de la Marea Verde, que son asesinas y son financiadas, son incluso extranjeras, ni siquiera eran mexicanas? Muchas de ellas venían de otros países como Argentina. ¿Por qué a ellas no les abrió una investigación? ¿Por qué no ordenó que se fiscalizara las fundaciones que los pagan, como la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Open Society? Eso sí no le importó. O sea, López Obrador, que es un masón satanista grado 33, salta en contra de la USAID, porque la USAID, que es tan señalada de hacer cosas malas como golpes de Estado, en México sí estaba haciendo algo bueno. Darle dinero a una organización compuesta enteramente por mexicanos, porque en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad usted no va a encontrar extranjeros, cosa que sí pasa, por ejemplo, en Morena, donde encontramos españoles que formaban parte de grupos terroristas como ETA, gente militante comunista, gente del Partido Comunista de España. O sea, ¿qué tiene que hacer esas personas aquí? ¿Qué tiene que ser una judía bulgarolituana como Sheinbaum aspirando a la presidencia de México? O sea, es algo completamente racista, neocolonialista, decir que los mexicanos no pueden tener un presidente mexicano. No pueden tener un presidente mexicano, o sea, tiene que venir una invasora, una extranjera racista, supremacista a gobernar el país. Eso es algo que está marcando el norte, ¿no? Yo no tengo ningún empacho en decirlo porque yo sí veo las cosas como son. Yo no me estoy dejando engañar con todo este discurso de que si es mujer o no es mujer. No es mexicana. Eso creo que para mí es lo más importante. Es una persona hipócrita que ha tenido pésimos resultados en su gobierno. La criminalidad se disparó con ella y además ya se descubre cómo es que intentó ocultar sus asesinatos. Los delitos de homicidio en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ordenó que los clasificaran como otros delitos o como personas desaparecidas, para que no se aumentara la estadística de homicidios. Entonces yo creo que en este caso, pues nosotros que no tenemos el dinero para pagar pues organizaciones de activismo
y que la USAID ha tenido una aportación, no se ha dicho de cuánto, pues es algo bueno, porque ellos no están contratando golpeadores, no están contratando reventadores, simplemente hacen preguntas, hacen periodismo. Esta fue una nota de Alelí Salgado y Alberto Morales y Yalina Ruiz. Carlos Lore de Mola dice, si a Ana Gabriela Guevara no le preocupa tener más carrera política, si no le preocupa lo que se diga de ella en la prensa, por lo menos que le preocupe su legado, pues sí, que le preocupe algo, ¿no? Cómo la están percibiendo, porque es una persona muy agresiva y vulgar. Parece como aquellos hombres que toman anabólicos y se vuelven sumamente violentos, ¿no? Se pillan 16,000 millones de pesos, es decir, se los quitan. Le quitan a la seguridad pública de México, López Obrador le arrebata 16,000 millones de pesos. Una nota de Antonio López, en plena recta final del sexenio de López Obrador, Seguridad y Protección Ciudadana, le han quitado 16,000 millones de pesos. En concreto serían, 16,000 millones de pesos. Y bueno, pues sabemos que este es el sexenio más violento de la historia de México. Esas son las notas que tiene el periódico El Universal, muy, pues siempre de muy buena calidad el periodismo que hace El Universal. Excelsior, Fiscalía Capitalina evita captura de Javier Corral, agentes estatales intentaron detener al exgobernador en un restaurante de la colonia Roma, pero Ulises Lara se lo llevó con el argumento de que no hay una colaboración en el caso. O sea, es que no puedes decir que no existe. Forzadamente ellos te notificaron y la colaboración se sobreentiende. Si no hay ninguna resolución judicial como un amparo que justifique una suspensión de la orden de aprehensión, esto es una obstrucción de la justicia y Ulises Lara, que tampoco es el fiscal de la Ciudad de México, debe de estar en prisión. Perdieron todo debido al agua. Una persona sin vida, 120 viviendas inundadas, afectaciones en comercios, árboles caídos, vehículos dañados. Es el saldo del desbordamiento de la presa La Tecata. Esto en Zapotlanejo, Jalisco. Sí, pero también la afectación en Valle de Chalco, Estado de México, gobernado por Morena, es peor. Es peor. Y de todas formas no se hace absolutamente nada. Bueno, dijeron que iban a abrir el drenaje profundo para que se pudiera ir el agua, pero la realidad de las cosas es que hoy se cumplieron 14 días de inundación en Valle de Chalco. Los limoneros levantan el paro. Recuérdese que están amenazados por el crimen organizado, que les dijeron que si no reanudaban les iban a cobrar hasta $1,000,000 por día. Mientras el gobierno estatal minimizó las extorsiones, que son el gobierno estatal de Michoacán es de Morena, productores dicen que está peor que nunca la extorsión. Esta nota la tienen desde Apatzingán. Propone reforma para regular el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. López Obrador busca también pues perjudicar a las ONGs. Sigue intentando hacer eso López Obrador y no se pone a ver que con todo su gabinete narcotraficante, con él teniendo nexos con el cártel de Sinaloa, él está en las manos de Estados Unidos de Norteamérica. Sigue poniéndose muy arrogante, como si creyera que algo más que un poder satánico lo protege a nivel mundial. Algunos dicen que pudiera ser la banca sionista, pero particularmente yo creo que López Obrador está tomando una actitud muy equivocada. Le está apostando todo a decir que pues él gozará de impunidad por ser el presidente de México, pero pues ese poder o esa inmunidad ya se le están acabando. El órgano oficial de propaganda de López Obrador, el periódico La Jornada, dice: recibió Grupo X González 96 millones de pesos de Estados Unidos desde 2018, dice la unidad de inteligencia financiera. Pues si la unidad de inteligencia financiera lo sabe, es porque esos datos serán públicos y perfectamente legales conforme al Tratado de Libre Comercio América del Norte, que no solamente es una integración económica a una cadena de producción con Estados Unidos-Canadá, sino que también nos ayuda el Telecán a tener leyes similares a Estados Unidos en materia laboral y también en respeto a los derechos humanos. Porque aquí en México pues estábamos en la prehistoria en esa clase de aspectos. Un gobierno totalmente centralista, un gobierno narco como el de López Obrador,
pues sí, había denuncias de nexos de los gobiernos desde Zedillo, bueno, yo creo que más atrás, más atrás. Bueno, Anabel Hernández dice que sería en tiempos de Zedillo, 1998, pero en realidad esto del narcotráfico yo creo que tiene su aparición más fuerte desde la masacre de los chinos del norte del país. Antes venían ciudadanos chinos a vender cocaína, no, opio y marihuana, y terminaron masacrándolos los narcos mexicanos. Fue entonces cuando se empezaron a dar cuenta de que ese negocio empezaba a crecer. A partir de el gobierno corrupto de Miguel Alemán Valdés, otro de esos personajes siniestros de la política mexicana, pues se crea el denominado Triángulo Dorado, y entonces hablamos ya de cantidades muy fuertes de droga traficada al mundo, principalmente a Estados Unidos. Entonces, hablando referente a esto, pues el narcogobierno de López Obrador, está criticando, por ejemplo, que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tienen una recepción sumada de 96 millones de pesos desde Estados Unidos, de organizaciones de Estados Unidos desde 2018. Dinero que no se han utilizado para hacer campañas electorales, dinero que no se han utilizado para contratar sicarios. Y en el caso de Morena, nosotros quisiéramos saber cuánto dinero del narcotráfico recibió la campaña de Claudia Sheinbaum, cuánto dinero del narcotráfico recibió López Obrador. De López Obrador sabemos que fueron como 20 mil millones de dólares, ¿no? Pero seguramente pudieron ser más. Pudo haber sido más. Porque no tenía un trabajo y hacía campañas, giras impactantes por todo el territorio nacional mexicano, tenía anuncios en radio y televisión, no siendo candidato. O sea, unas cosas que yo siempre he preguntado, pues ¿quién te fiscaliza? ¿Por qué no te fiscalizaban a ti? Porque era narco, porque es el candidato del narco. Valida Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la corrupta elección a favor de Claudia Sheinbaum. Consideran que ella será la primera mujer presidenta, pero no mexicana. Entonces, será la primera mujer corrupta, sirviendo a intereses extranjeros, manipulada por un presidente corrupto y narco, como es el caso de López Obrador. La primera eres en muchas cosas, Claudia Sheinbaum, pero no precisamente en cosas buenas. Avalan la primacía de la Comisión Federal de Electricidad sobre la iniciativa privada en la generación de energía. Los diputados corruptos de Morena están favoreciendo ilegalmente a Comisión Federal de Electricidad en la Comisión de Puntos Constitucionales, lo cual viola la libre competencia que debe de existir en nuestro país. Intentan detener en la Ciudad de México a Javier Corral, Fiscalía Local lo rescata. Y ya, o sea, no, la jornada no denuncia la corrupción que hay detrás de eso, la impunidad, cómo es el desacato judicial, la obstrucción del ejercicio de la justicia. No le parece nada de eso a la jornada. Alistan 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación un paro indefinido en protesta contra la intención de López Obrador de destruir el Poder Judicial con su reforma y anular la división de poderes. Marín ya está en su casa. Frenan la liberación del agresor de la saxofonista Ríos. Eso también se lo reclamó antier, Reina Aide a López Obrador. ¿Cómo es posible que liberen que le den prisión domiciliaria a Mario Marín? Recuérdese que Mario Marín era el que metió en la política a Alejandro Armenta. El corrupto que está en el partido Morena era su secretario personal a Armenta y ahora es gobernador de Puebla. El periódico Milenio obstruye la Fiscalía Capitalina aprehensión de Javier Corral. No, nada más, no agrega nada al respecto, solo que eran 2 delitos de corrupción. Jorge Cepeda Patterson, que son las columnas de opinión, dice: nadie estudia para ser presidente ni hay cursos intensivos. Claro que sí. Cualquier persona que tenga vocación de líder sabrá cómo dirigir un país, pero no es el caso de una corrupta vendida como Claudia Sheinbaum, ni mucho menos fue el caso de López Obrador, que no preside nada, ni su propia casa. Ya ven que tiene a su hijo con problemas de obesidad tipo 2, es un adicto a sustancias ilícitas, es un sujeto que siendo menor de edad está en lugares para adultos, es corrupción de menores.
lo que ha hecho López Obrador con su propio hijo y con sus otros hijos que son unos delincuentes. Héctor Aguilar Camín dice, el voto esencial será por la autocracia o la democracia. Pues la elección ya pasó y como estuvo amañada, parece ser que la autocracia se está definiendo a sí misma. Carlos Tello Díaz, Santa Anna fue muchas cosas, pero no un traidor a su patria. Pues tendremos que leer por qué dice eso, ¿no? Porque en realidad ese sujeto era un masón y lo que se ha logrado saber es que vendió parte del territorio nacional mexicano. Otro que quería vender igualmente el territorio nacional mexicano, pues fue ese traidor a la patria que lo encubran como un héroe nacional. ¿Se acuerdan de quién? De ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Vicente Guerrero. Vicente Guerrero fue el político que hizo el primer fraude electoral en México, ¿sí? Vicente Guerrero. Aquel que dijo esa frase que horriblemente la han plasmado en algunos centros de gobierno como la patria es primero. Yo creo que es primero destruir a la patria, era lo que quería decir. Ese señor es el autor del primer fraude electoral y él, para recibir dinero del embajador de los Estados Unidos, le prometió entregar el estado de Texas. Frenan libertad a 3 acusados por el ataque a la saxofonista. Afectará 1 millón de juicios laborales y administrativos el paro de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Aquí están presentando una fotografía, el periódico Milenio, en que se puede observar a Ulises Lara, que repito, no es fiscal, simplemente es encargado de fiscalía, con una cara muy molesto al momento que hizo el rescate del corrupto Javier Corral. Y yo, ¿saben por qué entiendo que está molesto? Porque sí se está metiendo en problemas. O sea, no piensen que necesariamente él estaba feliz con la idea de frenar la detención del delincuente Javier Corral. Puede que no estuviera feliz. Puede que fuera una orden directa de López Obrador y vas y pones tu cara de estúpido para que no detengan a Corral. Y esto obviamente que lo ensucia, enloda su carrera y tendrá consecuencias legales que le quitarán mucho tiempo, que le meterán en controversias, que será señalado públicamente, pero ni modo, Ulises. Así es cuando le vendes tu alma a Satanás, a López Obrador. Periódico Reforma. Acorralan a Corral. Oye, qué bien tiene este titular el periódico Reforma. Acorralan a Corral. ¿Sabe qué es un corral? También un sinónimo de corral es chiquero, ¿sí? Donde se crían puercos que apestan asquerosamente horrible, vacas, toda esa clase de animales de granja, ¿no? Que huelen asquerosísimo, como para vomitar. Bueno, pues ese es el apellido de este señor, Javier Corral. Y su gobierno huele y tiene, digamos que es tan maloliente como lo sería cualquier chiquero que se digne de ser un gran chiquero. Quitan a limoneros 30 millones de pesos por semana. Eso es lo que cobra el crimen organizado. Una nota de Benito Jiménez. Durante el primer semestre de este año, el crimen organizado ha arrebatado a los limoneros mexicanos en Michoacán 30 millones de pesos a la semana. Hay gente que incluso ha estado comentando que pese a que el narcoestado de Sinaloa pues tiene la producción de drogas sintéticas y también de, vamos a decir, naturales, la hierba, pues resulta ser que no generan tanto dinero como lo genera la comida que se produce o los alimentos o las frutas que se generan allí en Michoacán, porque obviamente que el aguacate y el limón, al ser productos legales, pues sí debe de generar mayores ganancias. Por eso es que los grupos criminales de la droga siguen extorsionando. Les quitan 30 millones de pesos semanales. Vamos a usar la calculadora y vamos a decir 30 millones de pesos por 4 semanas, que es con lo de un mes, serían 120 millones de pesos al mes que se están robando los narcos. Luego esto lo multiplicamos por 12, porque pues el consumo es siempre. Bueno, pues los narcotraficantes le quitan a los productores de limón, con la autorización de López Obrador, con que él se hace de la vista gorda,
1.440.000.000.000 de pesos. Repito, 1.440.000.000 de pesos. O si lo prefieren, puedo decir que es 1.440.000 pesos. Sí. Eso es lo que, perdón, no. Perdón, 1.440.000.000 de pesos es lo que les está quitando el narcotráfico en extorsiones a los productores de limón. Acorralan a Corral, solicita ayuda al expanista y acude a su rescate el encargado de la Fiscalía General el encargado, no fiscal, el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México. Esconde gobierno evaluación educativa. Las autoridades de México no quieren que se realice la prueba Planea, que evalúa los aprendizajes de los alumnos de primaria. Esto pues lo están ocultando porque el modelo de López Obrador seguramente ya dio pésimos resultados en materia educativa de los menores de edad. A solicitud de la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, un tribunal colegiado revocó la suspensión ordenada por el gobierno de López Obrador para que no se publicara el informe sobre dicha prueba que se realizó en el ciclo escolar 2023-2024. La evaluación diagnóstica de los aprendizajes, conocida como la prueba Planea, fue aplicada entre septiembre y octubre de 2023 a estudiantes de segundo a sexto año de primaria y de primero a tercero de secundaria para conocer el nivel de aprendizaje el relevo generacional de los estudiantes mexicanos en lectura, en matemáticas, en formación cívica y ética, que creo que es lo que tenemos peor en México, y no quiere López Obrador que se conozcan estos detalles. La Asociación Civil Aprender Primero promovió un amparo el 2 de agosto debido a que no se quería publicar el informe por parte del gobierno de López Obrador. El juez Francisco Javier Rebolledo lo concedió el 7 de agosto, emplazando al gobierno de López Obrador en 10 días hábiles que tiene que presentar los resultados. Esto no lo pierdan de vista. Esto es lo que va a probar que con López Obrador los niños tienen el peor promedio de la historia. Yo me puedo jactar de que mi generación ahora resulta, nos decían que éramos tontos, nos decíamos que éramos de los de peor promedio, y ahora resulta que la generación de 2009 es la mejor evaluada de la historia desde que se viene evaluando. A partir de ahí comenzó a decaer toda la educación. Y eso estamos hablando de un modelo educativo con Fox, con Calderón, y que sí estaba dando, si antes era ese un promedio que decían que era malo, y ahora se supone que es el mejor de la historia, pues yo me quedo pensando muchas cosas, ¿no? Entonces no estábamos tan mal cuando creíamos que estábamos en lo peor. Y ahora que estamos en lo peor, la gente le gusta callar porque es conformista y sobre todo por soberbia. Vamos con el periódico El Financiero. Teme la iniciativa privada por prisión ante sospecha de delitos fiscales. El Consejo Coordinador Empresarial denuncia su preocupación del avance en comisiones de una reforma que permitiría encerrar a quien quiera López Obrador solo por la sospecha de un delito fiscal, no porque le confirmen un delito fiscal. Eso es completamente violatorio de la presunción de inocencia. Declara tribunal a Sheinbaum presidente electa. Digamos que el tribunal es corrupto. Mire, como que se hicieron eco de nuestras muchas críticas al tribunal, y ahí la señora Otalora Malasís comenzó a decir que sí, que el presidente se entrometió en la elección, que utilizó las mañaneras, que el narcotráfico sí tuvo una participación a favor de Sheinbaum, pero que no se sabe si lo hizo intencionalmente o si no lo hizo intencionalmente. Entonces, pues yo le vuelvo a decir lo que ya había comentado con anterioridad. Los 6 corruptos que firman esta validez para la corrupta elección presidencial del 2 de junio, pues van a tener consecuencias. No los voy a alejar de mi mente. Esta lista se queda ahí y algún día han de querer algo y vamos a estar al pendiente de todo lo que hagan
estos magistrados corruptos, cobardes al servicio de López Obrador, porque esto no se queda así. Están votando a favor de destruir las instituciones de México, de un retroceso, a favor del narco. ¿Cómo se atreven a decir, es que no sabemos si el narco actúa a favor o en contra de Sheinbaum? Se ve perfectamente las zonas donde gobierna el narcotráfico, que ahí quedan los políticos de Morena. No sean sinvergüenzas. Dio toda una justificación sobre que pues, el gobierno de López Obrador es un gobierno que sí se empeñó en favorecer a una candidata y atacar a otra. Sí, y después, o sea, eres consciente de eso. ¿Por qué no lo sancionas? ¿Por qué no lo metes a prisión? ¿Por qué no invalidas, al menos parcialmente, esta elección donde se ha visto que hubo compra de votos? No les interesó conocer nada, ¿sí? De las 240 denuncias que se presentaron, no les interesó conocer absolutamente nada a los del tribunal. Y se escudan en decir que, bueno, pues es que la ventaja fue mucha. Pues sí, pues es que el fraude fue muy, muy grande también. También podríamos decir. A lo mejor no sería tan grande la diferencia entre los votos que tuvo Sheinbaum oficialmente y Xóchitl Gálvez, si quisieras revisar realmente si esos votos son reales, si esos votos se consiguieron de forma lícita. El problema es que no quisiste abrir el juicio y había materia para abrir 240 juicios. No se nos va a olvidar. No se nos va a olvidar. Y ya saben que cuando yo agarro a alguien, nunca se me va. Y por lo general, la gente que lleva mal camino, la gente que hace esta clase de cosas, terminan mal. Y no es que yo le esté de agorero o que yo pudiera hacerles algo, porque pues todo el mundo sabe que yo soy una persona que no tiene esos poderes. Habrá quien sí los tenga. Ojalá hiciera alguien justicia. No es que yo esté de agorero de las desgracias, pero en serio, la gente que se conduce de forma indebida, como lo hicieron los magistrados a favor de López Obrador, les ocurren cosas que, por decirlo a menos, tragedias, ¿no? No terminan bien. Esta carrera que ellos tienen ha quedado completamente manchada, desprestigiada ante los ojos de México. Exhiben ingresos y nómina de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en la mañanera. De esa forma López Obrador cree que va a invalidar. Yo creo que esa es la suposición, ¿no? La suposición es que él va a invalidar, diciendo que recibe Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que recibe donativos de Estados Unidos. Yo creo que él piensa que dice, bueno, con esto los mexicanos tontos ya no van a hacer caso de las denuncias de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Porque aquí el asunto no es si está financiado o no financiado por una organización extranjera. Aquí el hecho es que López Obrador nunca ha podido desmentir nada de lo que dice Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Todos sus escándalos de corrupción, todos sus robos, toda su corrupción, siempre ha quedado perfectamente exhibida por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y no ha podido, por ejemplo, presentar a la señora Ana García Vilchis diciendo, pues no, lo que está diciendo la organización es falso. Nunca ha podido rechazar ni una sola de las denuncias. La Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido 96.740.000 pesos de la Embajada de los Estados Unidos, se quejó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues los intentos de López Obrador por desprestigiar a los activistas. Así deberías de desprestigiar a los narcos. Se me olvidaba que ya comenzó a pelearse también con el Mayo Zambada. Ya no tiene ningún amigo López Obrador. Así pasa cuando las personas son traicioneras, corruptas, como el presidente, pues así. Te quedas sin amigos. Crece 41% valor del mercado de la vivienda en este sexenio, es decir, hoy es 41% más difícil comprar una casa. Anticipa INEGI debilidad del consumo privado. Comisión Federal de Electricidad y Pemex volverán a ser empresas públicas, es decir, que todos los robos de la gente de López Obrador en Pemex y CFE, como Bartlett y como este señor Oropesa, pues todo se va a ir sobre el bolsillo de los mexicanos. Eso es lo que quiere decir que van a ser públicas. Porque mira, es pública, pero no te da, te quita el dinero, entonces no sirve de nada, ¿no? Mejor que se privatizara. El periódico El Economista, Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila, los más aptos para el nearshoring. Según el IMCO, la atracción de inversiones depende de las condiciones laborales, los servicios básicos y el entorno regulatorio.
precio de la vivienda aumentó el doble que la inflación en el primer semestre. Y así, ¿cómo poder pagar una casa? Migración a destinos turísticos impulsó el precio de las casas durante los confinamientos, vamos a decir, en parte por el auge del trabajo a distancia. Crecimiento de la oferta y la demanda es dispareja. Se podría invertir en vivienda social, pero no lo hace el gobierno. Paro de limoneros traerá escasez. Gobierno local controlará tianguis, dice que con eso 120,000 toneladas métricas de limón fueron producidas en Buenavista en el primer semestre. 120,000 toneladas de limón. Que, bueno, a mí me interesaría más conocer cuánto vale eso. Tribunal Electoral declara como presidente electo a Claudia Sheinbaum. Inflación en Estados Unidos registró en julio su menor nivel en los últimos 3 años. La inflación de Estados Unidos, no la de México. Peso se aprecia ligeramente tras dato de inflación de Estados Unidos. Posible división de empresas impacta en el valor de Alphabet. Dicen que podría, que en este momento podría algunas cosas, algunas empresas, algunas redes que integran Alphabet, que es la empresa matriz de Google, pues que podrían separarse, que porque ya como que tienen ahí algunas diferencias, o que se separarían porque la semana pasada se demostró que sí, que Google es un monopolio y que por tanto se le implementarán unas leyes de sanción para tratar de acabar con ese monopolio informático. Vamos con la siguiente. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, clausura en la plaza. Esto yo no le presté mucha atención, pero pues fue algo igualmente deshonesto. Le hicieron un evento, un evento público, pero para una particular que es la esposa de López Obrador, ¿no? Le hicieron ahí que para presentar un libro. Sería bueno que nos dijeran cuánto costó pues esa presentación de un libro con recursos públicos. O sea, utilizó la Plaza Constitución la corrupta Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, que pues se la vive escribiendo y no ve que su hijo se la vive en prostíbulos. Su hijo, que es menor de edad, que se va a bares de adultos donde se consumen sustancias ilícitas, pues es un fracaso como madre de familia. Yo creo que sí sería necesario que el DIF se diera una vuelta contra Beatriz Gutiérrez Müller por corrupción de menores, por descuido de sus hijos. Pues la esposa de López Obrador, que ya parece ser que se acaba el sexenio y se separan, pues presentó un libro y utilizó el Zócalo de la Ciudad de México. Es vergonzoso, porque además se convirtió en un acto político para celebrarla, que ha sido la primera dama más mediocre, más cómplice de un mal gobierno que ha tenido la historia de nuestro país. Ha sido una persona perversa en todos los sentidos al momento de decir, pues yo no te puedo ayudar. Esa frase será histórica, o sea, es una primera dama fría, superficial, frívola, además acomplejada, que se le ocurre decir, yo no te puedo ayudar, no soy médico. Esa es la frase que siempre recordaré a Beatriz Gutiérrez Müller. Su gesto de indiferencia, de desprecio contra los enfermos, a los cuales su marido los privó de servicios médicos que antes sí tenían con el Seguro Popular, bien o mal, pero había algo. Y en el caso de Beatriz Gutiérrez Müller es un ser del mal. Así, solamente puedo definirla como eso. La primera fila de los invitados estuvo ocupada por los que integran el gobierno de López Obrador. Ella declaró, este país ya cambió, no hay marcha atrás. Pues fíjate que atrás nada es, ¿no? El tiempo siempre parece indicar adelante. Pero lo que va a quedar atrás eres tú y tu marido. Eso sin lugar a dudas sí que queremos eliminarlo, queremos pasar por encima de eso, superar esa etapa de retrocesos. Yo creo que cuando dice no hay marcha atrás, se refiere al daño que han hecho. Pues sí, el tiempo va siempre adelante, eso no es ningún misterio. Beatriz Gutiérrez Müller presentó un panfleto de odio titulado Feminismo Silencioso. Bueno, eso yo creo que incluso las mismas feministas lo van a hacer pedazos. Lo van a hacer pedazos porque si algo actualmente reclaman las mujeres es decir, oye, ¿me estás pidiendo que me calle?
¿quién eres tú para pedirme que me calle? Ya saben que las feministas están muy activas en ese sentido de decir, ¿cómo que silencioso? Pues si el feminismo hace ruido, ¿no? ¿Por qué va a ser silencioso? Pues ahí en el Zócalo de la Ciudad de México instalaron una horrible carpa y pues ahí frente vive el matrimonio, ¿no?, presidencial, y pues el lugar no fue un acontecimiento cultural, no fue un evento cultural, sino un uso plenamente de carácter político para la primera dama. Autora del libro Feminismo Silencioso, publicado por la editorial Planeta. Fue algo verdaderamente muy ridículo porque al estilo del PRI llevaron unos acarreados que le hicieron, por ejemplo, a una adolescente gritando algo así: ese es el presidente, es la primera vez que veo al presidente, papá, está allí el presidente, allí está. Oye, por favor, ¿qué le ves? O sea, ¿por qué celebras eso, no? ¿Y qué tuvo en esta participación? Pues nada, presentar el libro Feminismo Silencioso con un evento multitudinario, obviamente muchos acarreados, porque todos los eventos de Morena requieren de acarreados, gente que con que si no asisten pues les van a quitar el dinero fácil que están cobrando. La autora recomendó a todos los políticos que escuchen al pueblo y que lean sus libros. Claro, ¿no? Hemos venido, a ver, pero el presidente no escucha a las víctimas, ¿no? Y yo creo que las víctimas también son pueblo. Ya ven que el presidente lo que hace es poner vallas metálicas y ocultarse detrás de todos esos militares, todos esos monigotes, para no responder preguntas difíciles. Por eso es que mandó a que agredieran a Reina Idea allá afuera de Palacio Nacional. Que le gritan chayotera, que le gritan vendida. Pues yo creo que el presidente no quiere escuchar al pueblo. Tal vez Beatriz Gutiérrez Müller debería decirle, ¿por qué no escuchaste al pueblo, no? Debería de cuestionarlo. Igualmente dijo que una visión fraterna, ya saben que eso tiene que ver con la masonería. Sí, en verdad, por eso aguantamos, porque vamos atrás, dice, de los sueños. Sean infranqueables, que no se tumben los sueños. Bueno, incluso un discurso que de pronto tú ya cuando lo analizas detenidamente te das cuenta que Beatriz Gutiérrez Müller simplemente utiliza palabras que a ella le parecen como elegantes o que le parecen como intelectuales, pero que obviamente utilizadas en un contexto tan gris como es el gobierno de López Obrador y en un evento tan corrupto como el que le montó, pues desentona, ¿no? O sea, tú puedes utilizar cualquier variedad de palabras rimbombantes, pero no lucen cuando estás en un lugar con tanto contraste. Este país ya cambió, ya no hay marcha atrás, y si la hay, o por fin, defínete si hay marcha atrás, ¿no? Si hay marcha atrás de esto, porque luego dice, y si la hay, les voy a echar la culpa a ustedes porque ya no somos los mismos, no pueden tratarnos como hace años. O sea, yo creo que Beatriz Gutiérrez Müller se refiere a que pues a lo mejor antes no podían hacer público todo el dinero que se robaron o el dinero que recibían del narco y ahora ya lo pueden hacer público y ya no pueden tratarlos como antes. Supongo que eso es a lo que se refiere. Todos somos iguales, dice. Ah, pero tú estás en el podio y tú tienes seguridad privada y tú tienes camionetas blindadas y tú vives en un palacio, pero todos somos iguales, según esta señora. Todos somos iguales, que quede claro. Hoy no firmo libros porque daremos la lata a la policía, pero nos veremos en las calles, en el transporte público, en los salones de clase, nos seguiremos viendo y firmaré libros. Mira nada más. ¿Cuánto servicio le presta a la patria esta señora que escribe un libro de feminismo silencioso? Por lo menos debería decir de qué trata su libro, ¿no? ¿Cuál es el esquema conceptual, la sinopsis de su libro? Porque pues no dijo nada, pero que yo tenga entendido, el feminismo le van a decir, el feminismo no es silencioso, tonta, el feminismo es ruidoso. Y eso, y así, bajita la mano, porque las feministas hablan peor, hablan con más ira, hablan con mucha indignación en contra de personas como Beatriz Gutiérrez Müller, que sobre todo se caracterizó de ser la acompañante, ¿no? El silencioso arlequín junto a López Obrador, que no sirve para absolutamente nada. Es una figura del machismo mexicano, si podemos decirlo. En el peor sentido de la palabra, del machismo mexicano, es una figura arrumbada, ¿no? Una figura sin opinión, sin voz ni voto,
y que tampoco hace de mediadora ante el pueblo de México. Un hombre perverso tenía que tener una esposa perversa. Una versión enferma de la feminidad o de una mujer, o de lo que debería de ser una mujer, de eso sí es representante Beatriz Gutiérrez Müller, una mujer que no tiene atención al núcleo familiar, que es una mujer muy corruptora. La tenemos grabada haciendo señas vulgares que usted se las podría encontrar a un trailero, expresándose de una forma corriente y vulgar que no tiene que ver nada con la forma popular de expresarse del pueblo de México. ¿Qué cosas pasan en el país? ¿Qué cosas? Bueno, pues vamos a terminar con lo de las portadas. Pues la Coparmex y diversos organismos civiles pues le piden el llamado atento al INE, también los obispos, esto es muy importante. Los representantes de la Iglesia Católica le piden al INE que cuando pues nombren a los plurinominales lo hagan acorde a respetar el espíritu de la Constitución y no darle esa sobrerepresentación ilegal que quiere Morena para destruir la Constitución. Los obispos mexicanos se unieron a otras voces que le piden al INE y al Tribunal Electoral Federal que actúen con responsabilidad y con congruencia al designar a los diputados plurinominales para evitar una injusta sobrerepresentación de una sola fuerza política. Es esencial que en este proceso se respete tanto la letra como el espíritu de las leyes. Recordemos que la Constitución ha establecido un equilibrio entre los legisladores de los distintos partidos y coaliciones, y este equilibrio debe de ser honrado y mantenido, señaló la Conferencia del Episcopado Mexicano. Qué bueno escuchar a la Iglesia Católica hablando por defender la diversidad, una diversidad que ha querido asesinar López Obrador por todos los medios junto con Morena, una aplanadora que quiere pues decir tú eres minoría y tú no tienes voz ni voto. Pero dígame usted, ¿quién es más minoría? O sea, la gente de López Obrador son un grupo de oligarcas. Acusan a López Obrador de amenazar la libertad de expresión. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad acusó a López Obrador de amenazar la libertad de expresión con esta amenaza, con los señalamientos de que cuánto le han dado de donativos, que si tiene donativos, que si no los tiene. ¿Qué le importa a López Obrador? ¿Por qué no mejor responde de los donativos que le ha dado el narco a sus campañas? De cómo ha aportado el narco votos. La conjuntivitis golpea a los yucatecos. Es lo que dice según una alerta también hay de viruela símica. De acuerdo con el último reporte oficial, en lo que va del año 2024, 11.967 personas han encontrado con conjuntivitis en el estado de Yucatán. Nos pasamos rápidamente al periódico El Sol de México. Dice, educación y salud, más obras a medias es lo que deja este gobierno, es la herencia maldita de este gobierno. Hay algunas con 0% de avance, obras que solamente se cobró pero no se hicieron, pero reportan el uso de dinero público. De las 1.369 obras inconclusas de este gobierno y otras sin comenzar, pues las hereda a Sheinbaum López Obrador. La mayoría pertenecen a rubros de salud y educación, que son en los que está peor evaluado este gobierno. Este gobierno destruyó la educación y destruyó también el sistema de salud. Por eso es que pues sigue habiendo un crimen, ¿no? Practicó Morena y López Obrador un crimen contra México al destruir las bases de la vida. Salud, educación. Salud, educación. Si algo está obligado un gobierno a dar es salud y educación. Bueno, ya ni digamos seguridad, que es la peor, ¿no? Avon va a la quiebra en los Estados Unidos por muchas demandas. Salvo en México, tiene muchas demandas en los Estados Unidos. La empresa de cosméticos se acogió al capítulo 8 de la ley de bancarrota ante un tribunal de Delaware.
en un intento de subsanar deudas asociadas en parte a las demandas de sus acreedores, personas en su contra, porque fueron demandados porque sus productos generan cáncer. Esa es la acusación fundamental de personas que exigen una indemnización a Avon, que les ocasionó cáncer utilizar sus productos. Fabio Barbosa, el CEO de Natura, la empresa que compró Avon en el año 2020, dijo que el proceso iniciado debería de permitir a Avon Products Inc. abordar su deuda y emerger como un negocio más sólido y sostenible. La empresa también aseguró que la declaratoria de quiebra en los Estados Unidos no afecta a quienes ofrecen sus productos por catálogo en los países como México. Aquí la pregunta sería, ¿y esos productos que venden en México no son cancerígenos? No se espera que esto tenga impacto, dicen las operaciones de Avon fuera de los Estados Unidos, las cuales no forman parte del proceso del capítulo segundo, incluyendo las operaciones en los mercados latinoamericanos. Otra de las notas que destaca, esta es muy importante porque esta empresa es muy reconocida, al menos en México, y pues sus productos se han vendido durante muchos años. A Chalco le prometieron un colector. Como no hay ese colector, siguen las lluvias inundando. Cumplen 14 días. Los habitantes de Valle de Chalco llevan casi 2 años esperando la construcción de un colector Solidaridad para evitar las inundaciones en época de lluvias. Sin embargo, el gobierno municipal de Morena no se los ha dado. En educación y salud, las obras que quedaron a medias, quedaron completamente abandonadas. Periódico La Prensa, colapso. El poniente y norte de la Ciudad de México quedó paralizado, se inundaron los bajopuentes del Periférico y Reforma, circuito interior se detuvo por más de 1 hora, la FES Aragón suspendió clases. La directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, justifica el fracaso de la mayoría de los deportistas en su administración en París 2024. Ciertamente hubo muchos fracasos, contadas excepciones, pero muchos fracasos. Entre más me chingan, más me crezco, dice Ana Gabriela Guevara con su lenguaje corriente, vulgar y soez. Acusan comerciantes del centro histórico que autoridades han permitido que mafias de ambulantes los conviertan en un mugrero. El otro problema es el comercio de origen chino. Para mejorar la movilidad en la Ciudad de México debe de realizarse plan integral de largo plazo, dicen especialistas. Tras inundaciones aparecen enfermedades graves en Chalco, sobre todo de la piel, la garganta y los ojos. Usuarios de la línea 9 del metro se quejan de que el cierre de 3 estaciones les afecta en tiempo y dinero. Periódico AM de Guanajuato. Preparan bienvenida al nuevo arzobispo con rito de procesión, de fe en la catedral, un acto posterior en el Poliforum para los habitantes de León. Leonenses pagan a Belinda otros 5 millones de pesos. Sigue cobrando esta señora supuestamente ahora por promocionar el turismo. Por la promoción que hizo de Guanajuato, la capital, pues ahora dice que le va a pagar 5 millones de pesos. Belinda, que está ligada obviamente a la corrupción del partido Morena y aparentemente, según lo que dice Anabel Hernández, fue amante del narcotraficante Iván Archibaldo Guzmán Salazar, que es uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Por esta razón sería amiga, o por esta razón se dice que conoce a los hijos de López Obrador por el narcotráfico. El periódico El Informador, tragedia en Zapotlanejo. Una tormenta desbordó la presa y un río, dejando como saldo una persona sin vida y 2 lesionados, 137 casas inundadas. La Cámara del Comercio relanza Tequila Express. Medalla de odio para Ana Gabriela Guevara. Medalla de odio para Ana Gabriela Guevara. Otra salida en falso para ella, para la titular de la CONADE, ex corredora y hoy director de la Comisión Nacional del Deporte, salió en rueda de prensa a soltar ofensas. Ya las escucharon, ¿no?
no es necesario volver a escucharlo. Entramos en la parte final de este programa y en tendencia está Javier Corral con 143,000 publicaciones, Chihuahua con 79,500 publicaciones. Sí, es el tema más importante. La gente del pueblo de México quieren que sea detenido, procesado Corral por su mucha corrupción y no quieren que se le premie con un cargo público como quiere hacer Sheinbaum. En tendencia también está Lisa X New Woman, Genshin Impact, también está Ulises Lara que tiene un problema enorme legal por la intención porque obstruyó la justicia. Die with a Smile, muere con una sonrisa. Josh, Sabine, Noroña, Estados Unidos mexicanos, Chalco que sigue inundado. Número 12 está la cantante luciferina o satánica Lady Gaga. En 13 está Ciro. En 14 Maru Campos, que es la actual gobernadora de Chihuahua, quien ha denunciado la corrupción que dejó Corral. Replay también está en tendencia. Matthew Perry, María Elena Ríos, la saxofonista que fue agredida con ácido en su cara. En 18 está Alex Padilla. En 19 está Goma. En 20 Tyler, César Duarte. Bueno, hay una serie de tendencias que no necesariamente no son de relevancia, pero vamos a ver lo que a nosotros nos interesa, que es Javier Corral. Neoliberal Lover dice lo siguiente: Ulises Lara se llevó a un grupo de policías de grupos especiales para rescatar a Javier Corral de ser detenido. ¡Qué nivel de descaro! ¡Qué nivel de podredumbre! De acuerdo a este documento, se tenía desde hoy para cumplimentar la detención. Este es el momento en el que el encargado, vamos a verlo ahí, de la Fiscalía de la Ciudad, Ulises Lara, rechaza la orden de aprehensión contra Javier Corral. ¿Por qué la rechaza? ¿Por qué la rechaza? Están tratando de ejecutar directamente una orden de aprehensión. Sí, pero decidimos no colaborar. Una cosa es recibirlo y otra cosa es que ustedes hayan ingresado así sin actuar. ¿Quién es su responsable? Aquí están presas, creo que sí. Él es el responsable. ¿Tú eres el jefe? Soy el fiscal general de justicia. Decidimos no colaborar. Oye, pues si estás obligado por ley a colaborar, ¿quién te crees? ¿Ves por qué es malo que hayas estudiado Derecho en una universidad, Patito, en la que te titulaste en un día? Por eso, porque este señor no sabe nada. Este señor es un simple sociólogo. Y además yo creo que ha de ser un sociólogo de los malos. O sea, no ha de ser un sociólogo competente. No es un sociólogo que una universidad prestigiosa quisiera dando clases. No, porque también, debe de haber sociólogos que también son buenos en lo que hacen, ¿no? No hay que demonizar a todos, porque hay gente que piensa que todos los sociólogos son socialistas. No necesariamente. Bueno, la fotografía que presentan aquí de este señor es que come en exceso, bebe alcohol y tiene un abdomen que le rompió la camisa. Tiene una camisa azul y la rompió con su barriga enorme Ulises Lara, que no es el fiscal, es simplemente un encargado de la fiscalía. Que en ese lugar lo dejó una señora que era igual de incompetente que él, o incluso más, llamada Ernestina Godoy, que cometió diversos delitos abusando de su cargo, ¿no? Cometió abuso de poder. ¿Qué más? Dice, en una sola semana tenemos que Rocha Moya es un narcotraficante ligado al Mayo Zambada. El exgobernador Javier Corral tiene una orden de aprehensión y se escapa de la justicia con ayuda de la Fiscalía de la Ciudad de México. Bien. José Díaz publica: haiga sido como haiga sido, Javier Corral es corrupto, prófugo de la justicia y protegido por Claudia Sheinbaum. Ops. Si había oficio de colaboración, claro que sí, porque no es algo que esté, haga de cuenta, a opinión de la Fiscalía de la Ciudad de México o a la Fiscalía local donde reside el delincuente que está solicitándose que sea enviado a un estado a responder por sus diversos delitos de corrupción. Si había oficio de colaboración, Ulises Lara demuestra de qué está hecho, o sea, de lo peor, de la misma esencia que Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum.
hubo una componenda muy importante de carácter mediática. Estaba, desde que llegaron, una persona tomando fotografías y videos que luego le filtraron a Ciro Gómez Leiva y que él, en primer lugar y de manera exclusiva, e incluso una parte en vivo y en directo, transmitió. Ciro Gómez Leiva, ni más ni menos, el amigo de Manlio Fabio Beltrones. Eso es una falsedad. Las imágenes y videos se publicaron en redes sociales y posteriormente de ahí los tomó la gente de Ciro Gómez Leiva. Que si algo se le puede elogiar a Ciro es que, a diferencia de muchos otros noticieros y muchas otras espacios de comunicación, como que no le prestan Ciro Gómez Leiva le presta atención a lo que está tendencia en redes sociales. Y así, cuando inicia su programa, dice, pues de último momento nos enteramos de esto. De último momento esto es lo que está en la red. Eso es bueno. Ha colaborado con las autoridades de Chihuahua para detener al ex gobernador Javier Corral, sino que ha llegado a este lugar a rescatar a Javier Corral. Pues hoy tomó posesión la ilegítima Sheinbaum. Sí, hoy le entregaron la constancia de mayoría en el arrastradísimo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y te quiero platicar 3 momentos importantísimos de eso. 3 momentos claves para la consumación del escandaloso y cínico fraude en la elección del 2 de junio. 1. Cuando la oposición, completamente vendida y agarrada por las glándulas genitales, dejaron que Obrador y Morena impusieran a la ultramorenista Tadei en la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Hay más de 10 formas de manifestarse dentro y fuera de la Cámara de Diputados para haber evitado que impusieran a una familia que cobra su ingreso y es incondicional del morenista gobernador de Sonora. La oposición vendió a la ciudadanía mexicana en esa enorme e histórica decisión. 2. Cuando de igual manera y ante un evidente motín en el Tribunal Federal Electoral, los incondicionales de Obrador en ese tribunal quitaron al presidente oficial Reyes Rodríguez e impusieron, semanas antes de la elección, a la incondicional y arrastrada Mónica Soto como presidenta. Solo tienes que escuchar el discurso de esta presidenta del tribunal cuando le entrega la constancia a la espuria Sheinbaum, para darte cuenta de lo servil y rastrera de esta palera oficial. En esa ocasión también fue un gravísimo y trascendental error permitir que eso ocurriera sin mayor manifestación de los partidos políticos de oposición. 0, callados, cómplices. Una vez más, los dirigentes partidistas vendieron a la oposición y a la ciudadanía y el futuro de México. 3, cuando el Instituto Nacional Electoral da a conocer el resultado de la elección presidencial del 2 de junio, y la candidata Xóchitl Gálvez se apresura y ágilmente concede la derrota, además llamándole escondidas a la ilegítima Sheinbaum para felicitarla por su triunfo, entregando así todo el esfuerzo de millones de ciudadanos libres que creyeron en ella, sin decir nada más. En esos 5 minutos, Xóchitl le enseñó su verdadero tamaño. Ese era el momento para denunciar el monumental fraude construido en 6 años. Y la manipulación en todos los sentidos del presidente y su gobierno. Era el momento para denunciar ante el mundo que la elección había sido un asco monstruoso. Pero al contrario, guardó silencio y avaló todas las criminales tropelías de Obrador y sus secuaces. El mundo recibió la versión oficial. La elección, dicen ellos, fue un festival democrático. Por si fuera poco, festival de sangre, después con de tanto darse asesinato. cuenta de la indignación que generó su actuar, Xóchitl al otro día declara que va a impugnar la elección. Pero de una manera increíble, ella misma dice que no quiere que se anule la elección, solo dejar un precedente. Ese fue el tercer clavo que sepultó profundamente las posibilidades de realmente lograr una impugnación contundente. Con esa frase, no quiero que se anule la elección, le regaló a los magistrados del reptiliano Instituto Electoral, el INE, y a los vasallos magistrados del controladísimo Tribunal Electoral una gran excusa. Cómo se extraña el tamaño de María Corina Machado en Venezuela, ¿no? Esa que hasta en la clandestinidad se tuvo que meter para defender sus principios y la elección. Siempre defendió la elección.
qué tamaños, ¿no? ¿Será que vamos a tener que pasar 25 años sufriendo bajo estos sátrapas en el gobierno para que salga una María Corina Machado y ese grupo de líderes de la sociedad que están defendiendo a su país como en Venezuela? Yo espero que no. ¿Tú cómo lo ves? En conclusión, hay toma de posesión de la presidencia, una mujer emanada de un proceso infestado de fraudes de todos los tamaños, y eso la hace completamente ilegítimo. Pero todo fue mucho más grave, muchísimo más grave, porque el enemigo estaba en casa. Los políticos tradicionales, los de siempre, los que pueden ser vendidos y vender a su madre por 6 pesos, vendieron a la ciudadanía mexicana opositora y el futuro de México. Recuerda, la única forma de evitar esto en mediano y largo plazo es que seas un ciudadano de tiempo completo, todos los días y para siempre. Y para ver si podemos tratar de entender esta complejidad obradorista y de lo que ellos llaman la 4T, te voy a dejar una frase célebre de una de las expositoras más preclaras de este gobierno. Te dejo la frase, por si nos falta entender más cosas. Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. ¿Qué paso soy de la 4T? Ana Vulgarcita Guevara. Nos vemos en la próxima. La opinión de la opinión de Gerardo Priego Tapia. Y sí, la verdad, la crítica que le hace a Xóchitl Gálvez está perfectamente justificada, ¿no? Ya lo que había dicho de que, bueno, sí reconozco el triunfo de Sheinbaum, yo estoy plenamente convencido de que amenazaron de muerte a Xóchitl Gálvez o amenazaron con asesinar a su familia, no sé, pero algo por ahí estuvo extraño porque en la madrugada ella estaba diciendo ni se vayan a dormir porque se están robando los votos están ahí y nos los quieren ocultar. Así lo dijo Xóchitl Gálvez. Y a poco rato salió una Xóchitl muy cambiada diciendo que sí, que ya le había hablado y que ya había reconocido su triunfo. Y todos nos quedamos así, no, aquí algo raro está pasando, ¿sí? A diferencia de otras ocasiones, pues yo dije, no, esta señora la están amenazando muy fuerte, yo supongo, no sé qué haya detrás. Ahora, el problema es que ella sí, después dice que va a impugnar la elección, pero reitera siempre, en todas y cada una de las ocasiones, yo no estoy pidiendo que se anule la elección. O sea, está diciendo que es una elección de Estado, que es una narcoelección, y luego dices que no quieres que se anule. ¿Por qué? ¿Nos traicionaste? ¿Nos vendiste o qué? No es coherente, ¿sí? También, por ejemplo, si se dan cuenta en el video que les compartí, cuando dice que los magistrados no quieren resolver ninguna de las 240 impugnaciones, que no les interesa hacer nada, pues ella dice que no quiere que se anule la elección y que ya reconoce que perdió. Entonces, ¿para qué querías impugnar la elección si dices que sí perdiste? Muy incoherente lo que dice Xóchitl Gálvez. Fue como una burla para nosotros. Y otra de las cosas que hemos visto con Xóchitl Gálvez, además de estos actos de incoherencia, fue su reiterada fe en que la elección sí la perdió. Eso no se debe de decir. Ella debía de expresar que a ella le consta que los resultados fueron manipulados, dirán, con un mecanismo tan sofisticado que dijeran, pues bueno, a lo mejor los votos sí los tenía por la compra de votos para ganarle, pero hubo un exceso y eso debía de revertirse. Yo estaba pensando que lo que presentaron, por ejemplo, ante el Tribunal Electoral como pruebas fueron muchas ligas a medios de comunicación. Son videos, son testimonios, hay nombres, hay apellidos, pero eso no lo quiso conocer el juzgado. Ahora bien, eso a lo mejor y si hubiera sido necesario que lo reforzaran con otra clase de pruebas, con otros elementos documentales, pero sencillamente pues el tribunal tampoco se prestó.
tampoco quiso. Entonces yo creo que pues le falló el discurso a Xóchitl Gálvez. Le falló el discurso, o ya descaradamente está amenazada y le han obligado a colaborar con Morena. Quizá ese es el caso. Vamos a cerrar el año 2024 con la oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cristo está conmigo, Cristo está ante mí, Cristo está a mis espaldas, Cristo está en mí, Cristo está debajo de mis pies, Cristo está sobre mi cabeza, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, mensajero divino, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.